Bien, comenzamos pues a finalmente explicar, ¿no?, cómo se llevan a cabo las sincronizaciones. Finalmente voy a poner como ejemplo la sincronización de un sistema fotovoltaico que ejemplifica, ¿no?, a las eh, centrales o elementos generadores asíncronos. ¿Por qué asíncronos? Pues porque hay una parte intermedia que se lleva a cabo mediante electrónica de potencia. Aún más, de este lado, del lado de la generación no convencional, que en este caso es renovable fotovoltaica, pues tenemos un sistema que genera energía eléctrica en corriente directa. Luego entonces se necesita de un inversor para pasarlo a corriente alterna. Y una vez en corriente alterna, pues ya puede, ¿no?, con los elementos adecuados, que en este caso podría ser, por ejemplo, un seguidor de fase, sincronizarse con la máquina bus infinito o con la red completa. Para el caso la red completa, vamos a considerarla una máquina con una predominancia con alternadores. Y en el caso mexicano, pues va a existir generación eólica y más generación fotovoltaica, pero en cierta medida no es la que predomina. En lugares como en España, Dinamarca han llegado al 50-50 y se va avanzando más. Podría ser que se lograra más dependiendo de la naturaleza del sistema eléctrico de potencia. Si estamos hablando de una nación muy industrializada, como en el caso alemán, pues muy seguramente van a reservar una parte importante a la generación convencional, ya sea basada en gas o mejor aún en nuclear, ¿no?, termoeléctricas finalmente. Y en el caso paraguayo, brasileño, con una generación con predominancia hidráulica, en el caso colombiano también, ¿no? Pero en el caso mexicano, ¿no?, pues es una matriz energética con predominio termoeléctrico, ¿no? Pues bueno, vamos a proceder entonces, vamos a crear un modelo nuevo y posterior a ello pues vamos a llamar a la librería de Simulink, a la biblioteca propiamente dicho, ¿no?, porque la traducción de library no es librería, es biblioteca, en el asunto de entenderlo como lo que es. Aquí a la mano pues vamos a necesitar displays, vamos a necesitar pantallas también. Quizás también necesitemos un terminator o varios aquí, así lo llaman acá, ¿no? Y propiamente dicho, creo como sistema de señalización, displays, pantallas y terminators es lo que vamos a necesitar de allá. De la parte que está aquí cerca, fuentes, vamos a necesitar fuentes constantes. Vamos a necesitar también, bueno, propiamente dicho, eso, ¿no? Está viendo alguna otra parte, no, nada más esas. Y bueno, vamos a proceder a irnos a la parte especializada. Sin escape, nos vamos a la parte eléctrica y nos vamos a la parte especializada de sistemas eléctricos de potencia. Vale decirlo, dentro de la historia del MATLAB Simulink, pues esto es lo nuevo. Son modelos con una connotación o una naturaleza un tanto diferente a la parte especializada. Esto fue lo que en un principio encontramos rápidamente, digo, desde MATLAB Simulink desde los años 2000, 97, 94, 2000. Lo primero que empieza a hacer pues es la parte especializada en sistemas de potencia, ¿no? Ya que tenemos esa parte, lo que nos corresponde hacer, propiamente dicho, es ir creando cada una de las o ir colocando cada una de las partes que vamos a requerir. Para el caso, bueno, vamos a llamar a la parte de fotovoltaica y vamos a llamar a uno de estos elementos, ¿no? Este va a ser nuestra parte renovable. Esta va a necesitar pues dos constantes, irradiancia y temperatura. Entonces copiamos las constantes, pegamos y ya tenemos dos. Ahora veremos cuánto le colocamos de valores, pero de entrada pues esto va a estar conectado acá,
Luego, posteriormente, estas salidas quizá no nos interesa mucho eh, medirlas de momento, porque pues el caso no es estudiar la parte fotovoltaica, ¿no? El interior de la generación, sino más bien la interacción que este va a tener pues con otras generaciones, ¿no? Entonces colocamos esto y le ponemos un terminator, ¿no? Entonces nos vamos acá y vamos a buscar medidores de tensión, ¿no? De entrada pues vamos a buscar medidores de tensión y estos vamos a necesitar varios, ¿no? Y también vamos a necesitar capacitancias, ¿no? Entonces vamos a crear un punto. Vamos a necesitar un punto intermedio porque nuestro inversor trifásico necesita un neutro. Bien, vamos a necesitar entonces unas ramas, elementos pasivos. Vamos a necesitar dos. Y colocamos acá tipo de rama, vamos a colocar una capacitiva con un voltaje inicial de 250 y una capacitancia de 100 milihenries. Así. Vamos a necesitar dos de hecho. Esto lo vamos a girar. Y lo vamos a hacer más pequeño. Bueno, ya que lo que tenemos acá, lo copiamos y lo pegamos. Con esto vamos a crear un punto intermedio. Unimos nuestros capacitores y estos van a ir conectados al negativo y este al positivo. De entrada, pues también tenemos que medir cuánto sale de nuestro sistema de paneles fotovoltaicos y para ello conectamos pues un elemento que nos proporcione ese valor. Bueno, ya tenemos acá nuestro positivo, nuestro negativo. Acá tenemos nuestros capacitores, nuestra medición de tensión, ¿no? Luego vamos a proceder a buscar un inversor, ¿no? Entonces vamos a buscar un inversor y nos vamos a la parte de electrónica de potencia y vamos a buscar un puente de 3 niveles. Para nuestro caso, pues lo vamos a girar
de esta forma, porque el positivo va a ir conectado acá, el negativo va a ir conectado en el este extremo y el punto neutro va a ir conectado acá, ¿no? Ya que tenemos nuestro inversor, pues tenemos que indicarle qué tipo de elemento va a ser, ¿no? Entonces le vamos a pedir que sea un inversor basado en IGBTs, que vendría siendo lo más común. Bueno, ya que tenemos nuestro inversor, pues vamos a hacerlo un poco más pequeño. Este va a tener entradas y salidas, pero también va a tener un sistema de disparo, que para el caso pues va a ser no sincronizado. No nos vamos a meter en problemas de buscar el enlace, ¿no? Pues porque tampoco es parte de la materia. Lo que estamos buscando aquí es sistemas energéticos distribuidos, ¿no? Aparte llevan pues sistemas autónomos y enlazados a la red. Entonces, para el caso, lo que vamos a buscar acá va a ser ahora un sistema, un generador PWM de 3 niveles. Entonces nos vamos acá a los sistemas de control y vamos a buscar los sistemas de potencia, control de sistemas eléctricos de potencia, control de sistemas de electrónica de potencia, ¿no? Entonces vamos a buscar un generador de 3 niveles. Lo tomamos y lo giramos al igual que hemos estado haciendo con los otros. Este va a ir conectado acá. Bueno, no va a haber tensión de referencia, entonces le vamos a pedir que sea no sincronizado. La modulación se la vamos a poner de punto 95 y le vamos a pedir que la modulación por frecuencia sea de 60 veces 60 Hz, ¿no? Entonces, cuando le damos aplicar, pues nos desaparece el voltaje de referencia. Bueno, a continuación vamos a colocarle un filtro. El filtro para nuestro sistema lo vamos a buscar acá y es un brazo resistivo. Entonces nos vamos a elementos pasivos, es un brazo resistivo, una rama resistiva, pues una rama trifásica resistiva, inductiva, la cual va a tener como resistencia una resistencia muy muy pequeña. Esto es solo por dar un número, y eso es simplemente para efectos prácticos, ¿no? Y también para efectos de que MATLAB Simulink lo haga, no trabaja con inductancias puras. Entonces, ya que tenemos esto de acá, es deseable medir la tensión en la salida, porque acá nos vamos a dar cuenta de la importancia de la cuestión de eh, la filtración de armónicos, ¿no? Entonces medimos acá la tensión entre dos líneas, la observamos, pero también vamos a buscar el sistema de medición de armónicos. Para el caso podemos buscar la distorsión armónica total. Entonces vamos a buscar acá un sistema de medición. También vamos a necesitar
raíz media cuadrada, pero también vamos a necesitar el distorsión armónica total. De circuitos y de electrónica de potencia, muy seguramente observaron este concepto de distorsión armónica total. Total Harmonic Distortion sería en el idioma anglosajón. Y de acá pedimos que nos suministren el dato a través de un display. Es mucho mejor que una pantalla. Y posteriormente, este detalle, ¿no?, de la necesidad de un transformador que nos aísle la parte fotovoltaica de la red eléctricamente hablando. Sin embargo, sí va a existir transferencia de potencia, aun cuando no haya una transferencia de energía desde el punto de vista de una conexión galvánica, una conexión eléctrica completa, ¿no? Entonces vamos a observarlo. Vamos a buscar un transformador. Entonces nos vamos a ubicar los transformadores. Elementos de red. Elementos de red. Vamos a buscar un transformador. Y para el caso, pues vamos a buscar un transformador trifásico de 2 devanados. Bien, en lo que empieza a cargar, vamos a considerar, en nuestro caso, la máquina bus infinito o la red. Pues una fuente trifásica, que de hecho también la tenemos que buscar acá, una fuente trifásica. Vamos a buscar fuentes trifásicas. Vamos a buscar una fuente trifásica. Y también vamos a necesitar una máquina de inducción. La máquina de inducción va a simularnos una máquina, un inductor, más bien dicho, una generación, un generador de inducción, propiamente dicho. Máquina síncrona en sistemas por unidad, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro transformador. Lo que vamos a requerir nosotros es la configuración. Nuestro devanado 1 va a estar en estrella y nuestro devanado 2 va a estar en delta. Los parámetros son un poco diferentes a los que están acá. Va a ser una máquina muy pequeña. A 60 Hz. La parte que corresponde a la tensión va a ser de este valor. No vamos a requerir sistemas en por unidad.
Bueno, de eso va a constar en la parte que corresponde al devanado secundario, como es un transformador simplemente de aislación, como dirían, o de aislamiento. Vamos a anotar lo siguiente. Y con estos valores terminamos esa parte que corresponde. La corriente de magnetización será de 230.4, digo, perdón, la resistencia de magnetización. Y esta será un valor muy pequeño, 0.61115. Bueno, lo demás lo dejamos como está y procedemos a conectar. Entonces lo conectamos A con A, B con B y C con C. He de manifestar que un transformador delta estrella en esencia ya constituye también un filtro para distorsión armónica, ¿no? Entonces acá también vamos a necesitar elementos de medición trifásicos y vamos a socorrernos del elemento por excelencia medidor de trifásica, y también vamos a necesitar, en cuanto a la medición, medidores de potencia. Potencia y potencia reactiva. Entonces, eh, las mayúsculas son entradas, las minúsculas son salidas. Bueno, entonces esto lo constituimos así. El medidor de potencia nos va a dar la información de potencia a cambio de, obviamente, potencia trifásica. Y para el caso pues nos importa bastante más la potencia activa. Es es un elemento que está programado, la cuestión fotovoltaica, para dar pura potencia activa. No hay aquí elementos que nos puedan decir, bueno, va a dar potencia reactiva, porque no tiene un inversor, digámoslo así, inteligente, un inversor fuente de tensión. Su inversor es un inversor fuente de intensidad, ¿no? Normalmente la gran mayoría así viene, ¿no? Entonces, esto es de esa forma. Bien, ¿qué procede a continuación? Pues a continuación vamos a medir también tensiones en el aspecto de querer tener acá un medidor de tensión. Más bien una pantalla de osciloscopio que nos muestre esas tensiones. Luego, vamos a conectar una carga, la cual también va a tener una medición de potencia, ¿no? Vamos a suministrar por acá dos fuentes, la máquina bus infinito. Vamos a colocarla por acá. Y la máquina de inducción también para su medición. Y a esta también la vamos a girar así de forma espejo.
De manera tal que arriba quede A, luego quede B y luego quede C, ¿no? También en la máquina de inducción. Y de momento, pues bueno, esto vamos a necesitarlo también ahora. Eh, Como somos ciertamente escrupulosos de estar midiendo la calidad de lo que estamos generando, copiamos también y pegamos aquí porque vamos a medir la tensión. Aquí la tensión que es necesario medir requiere de datos de A y B, por ejemplo. Y estos datos los vamos, digo, ya que estamos midiendo aquí intensidad, perdón, distorsión armónica total, también vamos a medir la distorsión armónica ya en la salida, simplemente para ver qué tanto nos está filtrando, valga la redundancia, el filtro, ¿no? Entonces aquí medimos, pero también vamos a medir el valor raíz media cuadrada. Bueno, ya tenemos aquí la distorsión armónica total en la salida después del filtrado que nos proporciona este filtro, valga la redundancia, nuevamente, y el transformador que también nos va a filtrar, más propiamente dicho, la tercera armónica, si es que este filtro no la ha filtrado completamente o a gran escala, ¿no? Entonces vamos a filtrarla y de ahí pues nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos al final. Bueno, entonces procedemos a buscar una carga. Vamos a irnos a los elementos que son carga. Y aquí encontramos una carga trifásica, obviamente. Una carga trifásica en paralelo. Pues lo como lo es la mayor parte de cargas trifásicas. Esta carga trifásica la rotamos de esta forma y después en su variante espejo, que creo que es de esta forma. Sin embargo, esto también va a requerir un medidor, pues porque finalmente tenemos que saber cuánto va a aportar y quién y de qué manera lo va a hacer, ¿no? Esto también va a requerir su medidor de potencia. Y procedemos a conectar A, B y C. Y luego A, B y finalmente C. De este lado se muda correspondiente para las intensidades.
Y para este caso sí vamos a requerir otra pantalla. Normalmente pues se puede programar este tipo de cargas como elementos que consuman o que sean predominantemente inductivas, capacitivas, cuestiones por el estilo, ¿no? Ya tenemos esta parte. ¿Y qué vamos a hacer? A continuación, vamos también a insertar de nuestra carga, más bien dicho, de nuestra fuente de alterna, un sistema de generación, perdón, un sistema de medición. Entonces también nuestro medidor va a tener algo muy similar a esto. De hecho, ya que lo tenemos acá, podemos copiarlo y pegarlo en esta parte. Obviamente estas líneas no las vamos a ocupar de momento, tampoco estas otras, y nuestro sistema estaría acá. Ahora lo volveremos a conectar y lo vamos a rotar precisamente porque queremos que nos mida en positivo, ¿no? Aquí está. Entonces colocamos nuestra fuente con su correspondiente conexión. Esto también lo giramos. Y sus correspondientes displays pues también los giramos. Bueno, pues procedemos a conectar también el elemento A con el A. Y la fase C pues con la fase C también. Bueno, ya tenemos nuestras tres fases de conexión. Eh, bien, lo que procede a continuación es la conexión también de nuestra máquina de inducción. Sin embargo, la máquina de inducción es un elemento que también requiere potencia reactiva, capacitiva para suministrar energía al campo. Si no, la va a tomar de la línea, lo cual lo va a hacer menos independiente. Si de por sí una generación eólica es una generación en algunos casos complementaria y en otros casos suplementaria, eh, si no se le colocan capacitores, vendría a ser una generación pues poco deseable, por decirlo de alguna manera, en el aspecto de que va a requerir potencia reactiva, ¿no?, de la línea
Para lo cual pues tenemos que conectarle potencia capacitiva, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a proceder a ponerle aquí una potencia. Nuestra carga va a estar a 230 volts. Va a tener 0 de potencia activa, 0 de potencia reactiva, y va a tener aquí 10 e a la 3. Entonces tenemos ya acá nuestro elemento que va a conectarse pues con nuestra generación eólica. En este caso, o en esta situación, lo que vamos a hacer es modificar a un jaula de ardilla. La entrada va a ser velocidad, muy propio de una máquina eólica. Los parámetros de la máquina van a ser 45 por 746 watts. La máquina va a ser de 220 volts y va a funcionar a 60 Hz. La resistencia va a ser de 0.435. Y esto va a ser de 2 por 2 e a la menos 3 la inductancia. En la parte del rotor va a ser de 0.816. Y del otro lado va a ser de 2 por 10 a la menos 3. Esto va a ser de 69.31 e a la menos 3. Va a ser de un par de polos. Y esto va a ser 0. Bien, ya tenemos los datos. Y bueno, le damos aquí OK.
¿no? La entrada de esta máquina va a ser una constante, una velocidad que tiene que ser superior a la velocidad síncrona, que en este caso es 377T, porque estamos hablando de una máquina de dos polos. Entonces, si es una máquina de dos polos, eh, la velocidad síncrona es 377 y 430 es una velocidad mayor a la síncrona, lo cual la va a hacer funcionar en la parte que corresponde a um, generador, en el cuadrante generador. Bueno, vamos a buscar un bus selector. A partir de aquí, un bus selector para observar la salida. Y vamos a tener acá cuatro salidas. Bueno, creo que me equivoqué de bus selector. Bueno, ahora le pondremos su bus selector. Eso lo dejaremos al final. Para de entrada, pues medir también. Vamos a colocarle un sistema de medición muy similar a este. Lo copiamos y todo lo que está acá lo bajamos un poco para hacerle espacio a un nuevo sistema de medición. Este sistema de medición pues va a tener aquí la fase A, la fase B y la fase C. Y finalmente pues esto se va a conectar a la fase a la fase B y a la fase C. Bueno, vamos a buscar un elemento que nos permita copiar el bus selector, ya que pues nos es un tanto difícil tomarlo, programarlo, pero las más de las veces que ya se tienen algunos programas realizados, lo idóneo es tomar de ellos precisamente para evitarnos el aspecto de volverlo a crear. Si ya en un momento dado alguna vez se hizo. Entonces ya que ubicamos esta parte, pues conectamos la medición en nuestra máquina de inducción, que en este caso nos simula generación eólica, que va a tener como salidas pues las intensidades de rotor, estator, velocidad, radianes, y luego lo pasamos a vueltas por minuto, y finalmente el par. Bueno, ya tenemos esto, pero nos falta nuestra conexión correspondiente a la parte capacitiva. Ya habíamos conectado nuestra parte capacitiva. Ya conectamos a nuestro motor. Ya conectamos nuestra carga. Creo que a nuestra carga no le hemos dado características. Vamos a hacerlo. Vamos a colocar una carga de 30.000 watts. Y va a tener una entrada de 220 volts. Y va a tener una carga predominantemente inductiva 500 volts amperes. No le colocamos carga capacitiva. Procedemos ahora a
ir colocando datos. Nosotros vamos a colocar como elemento, vamos a definir uno de los tantos que ya tiene aquí. Vamos a escoger un acu solar. Vamos a colocar un acu solar ASP610B230. Con esas características. Aplicamos. Ok. Y vamos a programar nuestro... Ahora sí nos vamos a ir de parte en parte. Ya hemos programado nuestros capacitores. Ya programamos nuestros disparos del inversor. Nuestra carga también. Digo, perdón, nuestro filtro. Vamos con el transformador. También ya lo modificamos. Y sigue a continuación nuestra fuente, que finalmente es la que nos va a indicar, la que nos va a dar, la que va a hacer que nos marque el paso. Normalmente este tipo de fuentes están simuladas como fuentes de alternador. Son fuentes que en un momento dado nos proporcionan, ¿no?, las características propias de lo que sería una máquina a voz infinito, una tensión y una capacidad también. Entonces vamos a programarla. Está conectada en estrella, aterrizada. Acá van a ir 220 volts. No hay desfasamiento. Va a estar a 60 Hz. Y digo, a diferencia de lo que un momento dado era una fuente de 25.000 volts, vamos a hacer una fuente de 220 volts. Entonces esto es mucho menos inductivo y la tensión pues va a ser de 220. Vamos a tener en consideración dos cosas. Una, que nuestra fuente fotovoltaica es una fuente sin inteligencia. Es una fuente que va a generar respecto al sol que dé y lo va a dar en bruto, ¿no? Normalmente nuestras fuentes fotovoltaicas son así. La normatividad hasta el momento a eso las tiene remitidas. Pero según tengo entendido con el código de red, ¿no?, las nuevas instalaciones fotovoltaicas tienen que poder regular tensión y también pueden y deberán inyectar, si así lo requiere el sistema eléctrico, potencia reactiva, ¿no? Entonces están pasando ya de la etapa convencional del me conecto y doy mi factor de potencia unitario y todo lo que el sol me da, todo lo que el sol me regala, lo vierto a la red, ¿no? Y la gran magnitud, la gran versatilidad que tienen los otros sistemas eléctricos de potencia es que son rotativos y pueden en un momento dado responder con mayor facilidad y con mayor rapidez a los vaivenes de las cargas en los sistemas eléctricos de potencia. Acá vamos a observar que una fuente como esta, que en un momento dado podríamos, que es una máquina bus infinito, puede dar 60 kilowatts como puede dar 5, dependiendo del empate que logremos en este sistema eléctrico de potencia pequeñito, puesto que la fotovoltaica lo va a dar todo lo que pueda dar.
Y la eólica más o menos va a variar un poco, dependiendo de la naturaleza del viento. Pero el alternador, que en este caso es esta fuente trifásica, se va a adaptar. O sea, como bien le pueden pedir 60.000, los va a dar. Como bien le puedan pedir 5.000, los va a dar. ¿Por qué? Pues porque puede hacer que la eólica diga, mira, hay mucho viento, voy a aprovechar eso y yo voy a generar bastante más que tú, alternador, pues porque puedo. Y la fotovoltaica dice, pues es un día soleado, voy a generar mucho, ¿no? Y esa es la gran disputa también que hay en estos momentos, ¿no? En el aspecto de que la gente de Comisión Federal o las plantas de la empresa de Comisión Federal, pues dicen, nosotros tenemos que sumar cuando haga falta, cuando la eólica no da, sumar cuando la fotovoltaica no da, pero tengo que restar cuando estas dan. Y entonces el pleito a veces no es tanto de que si son o no contaminantes, si son o no españolas, si son o no. eh, el problema es, dice, necesitamos una balanza mejor, una balanza más justa que les permita participar a ustedes, los renovables, sí, pero que eso no menoscabe la participación que tiene Comisión Federal. Y ese es el pleito en que contamino o no contamino. Mi generación es segura y firme y la tuya no lo es tanto, ¿no? Esa es la gran cuestión. Bueno, entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? Ya está la eólica, ya está la fotovoltaica. Bueno, vamos a proceder. Bien, para efectos prácticos hemos limitado, ¿no?, el tiempo de simulación a 0.09. Eh, 0.1 lo vamos a poner. Y bien, digo, la respuesta es casi instantánea. No vamos a tener mucho problema. Y bueno, vamos a proceder precisamente a simularlo. Hemos decidido colocar 1000 watts por metro cuadrado a, digamos, el pleno sol, ¿no? Aunque he tenido mediciones de 1100 watts por metro cuadrado en primavera, en la parte en la que todavía no llegaban las lluvias, en la parte más soleada de marzo, logré esas mediciones. Bueno, pues vamos a observar detalles sin necesidad de estar abriendo pantallas. Punto número uno, la salida de este inversor tiene una distorsión armónica total de 0.3734 y eso es evidente porque un inversor, ¿no?, nos va a dar este tipo de salida, un inversor trifásico. Y yo sea de paso es, digo, de lo mejor que nos puede dar un inversor, ¿no?, de este tipo de salida. Obviamente alguien podría decir, no, si no podemos tener mejor y más, pues claro, sí se puede, dependiendo de la frecuencia, pero pues entre más veloz y más alta sea la frecuencia en un inversor, pues va a tener mayores pérdidas por conmutación, ¿no? Entonces es el compromiso que hay que hacer. Y bueno, ya una vez filtrado y considerando este punto, la salida que en un momento dado se tiene en alterna, o sea, si quitáramos todo esto, bien podríamos tener una distorsión armónica en la salida muy cercana al 5 al 4%. Pero ¿qué sucede cuando la alterna contaminada con un 4 o 5% se pone en contacto con alterna no contaminada? Si es más la alterna no contaminada, pues va a ser pura, la va a purificar a la otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a ver aquí las tensiones, ¿no? Se observan que se ven bien, son tensiones de salida, pues con una distorsión armónica aquí bastante limpia, ¿no? Acá se puede observar
una tensión alterna muy limpia. Y tenemos aquí 217 volts, punto 7, 217.6, ¿no? Tenemos tenemos una planta fotovoltaica que nos da 8613 watts. Vean ese detalle. Tenemos un alternador que nos da 8721 watts. Y a esta velocidad de 430 radianes por segundo, consideren que 377 es a 60 Hz, la velocidad síncrona. Esta máquina como motor estaría girando a 355, 357, 360 como mucho. Y como máquina síncrona, pues hay que llevarla más allá de la velocidad síncrona, que es 377, pues si le ponemos 430. Y nuestro sistema eólico nos da o nos está generando 4063 watts. Entonces, entre estos 8000 de acá y estos 8000 de acá, son 16, y estos 4000, poco más de 4000, y poco más de 8000, y poco más de 8000 de este lado, pues nos suman los 21000 que consume la carga finalmente. Entonces estamos comprobando precisamente la interacción de diferentes tecnologías de generación, y es lo que finalmente ustedes van a hacer, ¿no? A uno les vamos a pedir fotovoltaica, a otros que están trabajando, sabemos que están trabajando con celdas de combustible, conectar a una celda de combustible con su salida en alterna, su salida en directa, luego su parte ahí que va a convertir esa directa en alterna. Y muy seguramente puede ser que sea una alterna de baja tensión y de alto amperaje. Habrá que colocarle un transformador que quizá nos lleve esos 25 60 volts a 6000, ¿no? Habrá que colocarle un transformador hecho exprofeso para tales fines. Bueno, pues hemos comprobado precisamente eso, ¿no? Podríamos modificar quizás un poco la generación y ponerle un poco más de velocidad, 440, y ver cómo deberá incrementar, ¿no?, la cantidad obviamente de potencia que va a suministrar a la fuente. Y en ese aspecto pues observaremos qué procede con nuestro generador eólico, que va ahora a una velocidad mayor todavía de la que normalmente iba. Y vemos que ahora aporta 5160 watts. ¿Qué sucede con nuestra generación convencional, con nuestro alternador? Él bajó. ¿Por qué? Porque la eólica está proporcionando más. Entonces, este es el gran detalle, que dice, ¿quién se acomoda más? Observen que nuestra planta de generación fotovoltaica no modificó mucho su aportación. Ella andaba sobre los 8000. Esta sí, ¿no? Y esta también modificó. Esta modificó y esta se adecuó a que, bueno, yo le bajo, ¿no? Y ustedes le incrementan, o tú te mantienes constante, porque no tiene controles, y esta se suele adecuar. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias y me dio gusto mostrarles este tutorial.